aconteció que yo estaba ahí trabajando de guardia y estuvo otro guardia y aquel guardia me dio a entender que, o sea, que me esperaba afuera. Pero me lo dio a entender de una manera que era como de mala intención. Así me lo dio a entender ese guardia, que me esperaba afuera y así. Entonces yo estuve ahí, ya. Y eh, estuve ahí trabajando y así, así. Y, y me lo dio a entender así de un momento a otro, aquel guardia, porque eh, le dio, le dio ganas de decirlo hacia mí. Y así es que en la Biblia, en la Biblia de entender que el resultado de la carne es enemistad, contiendas, envidia, eh, todo lo que es pecado es el resultado de la carne. Sí, la carne, la carne es lo que quiere, los resultados de la carne es pecado. Sí, eso es lo que quiere la carne, pecar. Ya, eso lo de entender en la Biblia, que el resultado de la carne es pecado. Ya, entonces, eh, aquel, como aquel, no, aquel todavía, aquel guardia todavía estaba ahí y entonces me dio a entender que me iba a esperar afuera, pero me lo dio a entender de una mala intención. Ya. Entonces aconteció después y yo trabajando y yo estaba ahí trabajando en la guardia y yo estaba trabajando en la guardia y después ese guardia lo encontré y después aconteció que estuvo en el piso. Ese guardia estuvo en el piso y me dio a entender que se sentía como que se estaba muriendo. Y me dio a entender que la oración. Entonces, eh, ahí se cumple lo que, lo que da a entender en la Biblia. En Salmo, hay una parte de Salmo en Salmo 91, da a entender, en Salmo 91:8, da a entender que con tus ojos mirarás el pago de los malvados. Entonces ese guardia, por ser malvado en contra de mí, pues después yo lo vi en el piso, que se estaba como muriendo, y, y así, y yo pude ver aquello. Y así, y entonces yo tengo a mi Dios y mi Dios encargándose, mi Dios mi Dios dando a entender con quién yo estoy. Sí, estoy con mi Dios. Y así, entonces ese guardia se sentía como que se estaba muriendo en el piso y así. Entonces yo pude ver el pago de aquel malvado. Ya. Entonces él me dio a entender que le haga oración y yo le hice oración y para que se sienta, o sea, para que le hice oración por aquello que esté ahí, por lo que estaba ahí en el piso, así, porque se sentía que se estaba muriendo, ya. Y después él ya se pudo ir poco a poco, como recuperando así. Y después ya se fue sentando y ahí él me dio a entender que se sentía como ya mejorándose. O sea que él me dio a entender hablándome. Ese guardia me dio a entender hablándome que se sentía como que se estaba mejorando ya. Pero entonces así. Y, y mi Dios dando a entender con quién yo estoy. Yo por eso que yo tengo paciencia, espero cuando ya le acontezca lo malo, o ya si le toca la muerte, le toca la muerte ya.
pero yo acá con mi Dios. Yo acá con mi Dios y Él haciendo lo que tiene que hacer. Pues, y así. Entonces, pero es que ustedes, escuchen, para que acontezca eso, ustedes tienen que pedir a mi Dios que Él haga venganza por ustedes, que Él haga que mueran sus enemigos. Ya, eso tienen que pedirlo en oración, para que algo así, como aquel guardia que se estaba como muriendo en el piso, para que eso acontezca. Sí, pero ¿cómo tienen que hacer? Escuchen, escuchen, escuchen. Tienen que ustedes pedir a mi Dios en el nombre de Jesús para que mi Dios haga venganza por ustedes. Y si es de que le dé muerte a alguien por defender a usted, entonces pídanle a mi Dios que mi Dios le dé muerte a sus enemigos, para que sus enemigos mueran. Sí. Entonces eso lo pueden pedir en oración a mi Dios en el nombre de Jesús. Sí. Y es que da a entender en la Biblia da a entender que hay de aquel, y lo da a entender Jesús, hay de aquel que se meta con uno de los pequeños de él, de Jesús, porque mejor le fuera que se atara el cuello una piedra de molino de asno, porque mejor le fuera que se atara al cuello una piedra de molino de asno y se lanzara al mar. O sea, le está dando a entender que mejor que haga eso, que se ate al cuello una piedra de molino de asno y se lance al mar. O sea, que le está dando a entender que le está dando a entender que se va a morir. Ya, aquel que se meta con uno de los pequeños de Jesús se va a morir, sí. Pero ¿qué pueden hacer? Pedirle a mi Dios que él haga que mueran sus enemigos. O sea, pueden pedirle a mi Dios que si usted tiene un enemigo ahí, que mi Dios le mande castigo y que le mande también muerte. Ya. Pero usted le puede hablar a esa gente, predicar de mi Dios, que mi Dios puede castigar, que mi Dios puede darle muerte a la gente por hacer lo malo, por no ser de Él, porque tienen que ser de mi Dios. Entonces, la gente que no son de mi Dios se le puede mandar plagas, castigos y hasta la muerte. Ya, eso lo da a entender la Biblia. Entonces, pero así, pero tienen que pedirle a mi Dios, tienen que pedirle a mi Dios en el nombre de Jesús, para que mi Dios castigue a esa gente malvada y para que mi Dios le dé muerte a la gente malvada. Sí, eso se lo tienen que pedir a mi Dios en el nombre de Jesús. Y así, y lo sé por lo que está en la Biblia. Y eso tienen que esperar, tienen que tener paciencia hasta que acontezca. Y tienen que creer que va a acontecer aquello. Sí. Y yo lo digo por lo que he visto, porque he tenido experiencia, como ver el que había hecho algo en contra de mí, después lo vi en el piso como que se estaba muriendo ahí. Un guardia, un guardia, un guardia en el piso como que se estaba muriendo ahí. Ya, entonces eso yo lo pude ver. ¿Por qué? Porque ese guardia que se estaba como muriendo en el piso, quería hacer algo malo en contra de mí. Entonces después pude ver cómo ese guardia en el piso como que se estaba muriendo. Y eso le aconteció porque se metió con un hijo de mi Dios. Eso le aconteció por meterse conmigo, porque yo tengo a mi Dios y mi Dios me protege, me defiende. Pero yo, ¿qué tuve que hacer? Esperar. Tuve que esperar, tener paciencia, y yo mismo con mis ojos pude verlo a ese guardia ahí, que estaba en el piso como muriéndose. Con mis ojos pude verlo a ese guardia que en el piso estaba como muriéndose. Y si se dan cuenta como mi Dios hace venganza, si se dan cuenta como mi Dios se encarga, mi Dios hace venganza. Ya, entonces así. Pero tienen que pedirle a mi Dios
tienen que pedirle a mi Dios en el nombre de Jesús que Él haga venganza, que Él dé muerte a sus enemigos. O sea, que el enemigo que usted tenga ahí de la gente, que mi Dios le dé muerte. Sí, porque, porque da a entender en la Biblia que el que se meta con alguien que es de Dios, como para hacerle algo malo, le va a acontecer la muerte al otro. Sí, a aquel que le quiera hacer algo malo, a aquel que le quiera hacer algo malo al que es de Dios, pues a aquel que quiera hacer lo malo le va a tocar la muerte. Sí, yo lo sé por lo que está en la Biblia. Ya. Y así. Entonces ya saben qué hacer. Y tengan paciencia. Tengan paciencia hasta que eso acontezca. Sí. Ya. Y así. Entonces, la honra, la gloria, las alabanzas y el poder sean para mi Dios.